Nos da mucho gusto darles la bienvenida en una emisión más del programa conmemorativo especial que estamos realizando por los 60 años de aniversario del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Y en esta ocasión contamos con la presencia de una invitada muy especial, la doctora Silvia Schmelkes, quien nos acompaña en esta ocasión para tener un diálogo acerca de algunos de los temas educativos y de la investigación educativa más relevantes. Y por supuesto la participación de la licenciada Mercedes Calderón García, nuestra directora general del CREFAL. Doctora, ¿cuáles considera usted que son algunos de los principales retos que enfrenta la investigación educativa en México hoy día? Y bueno, yo creo que la investigación educativa en México es muy joven, todavía es muy joven, ¿no? Entonces tiene pues un poco esas características de inmadurez de una profesión que empezó pues prácticamente por la creación del Centro de Estudios Educativos por Pablo Latapie en 1963, o sea, tiene unos 45 años de existencia. Y bueno, una de las cosas que definitivamente tiene como problemática la investigación educativa en el país es la falta de personal formado. Hemos avanzado muchísimo en ese sentido, ahora ya tenemos una cantidad de doctorados de muy buen nivel, reconocidos por CONACYT, que están formando gente, pero lo que no tenemos son los sitios en donde esa gente pueda trabajar. Entonces, esos lugares en donde se hace investigación educativa, pues están desprovistos de suficientes recursos humanos, ¿no? Hay también, yo creo que un desequilibrio muy importante porque hay recursos humanos formados más en la línea cualitativa de la investigación y menos en la línea cuantitativa. Y México tiene una producción de bases de datos muy importante que es muy poco explotada y entonces sabemos poco de nuestra realidad, digamos, por esa vía, desde esa aproximación, desde ese acercamiento. Y luego lo otro es que, bueno, en parte también por la juventud de la profesión, pues hacemos más investigación aplicada que investigación básica. Y bueno, pues para que realmente una investigación se consolide tiene que haber de las dos y tiene que haber una articulación entre las dos de manera muy sólida, ¿no? Y lo otro que yo creo que podemos decir es que efectivamente todavía la investigación educativa pues tiene poca comunicación con quienes pueden usarla, ¿no? En concreto son quienes toman las decisiones de política educativa y de manera muy importante los propios docentes, ¿no? Hay todavía poca comunicación ahí. Entonces, aunque yo creo que en estos 45 años de existencia de la investigación educativa hemos avanzado mucho y hemos crecido, pues incluso yo diría a ritmos rápidos, ¿no? Bueno, todavía tenemos ahí retos de adolescencia que tenemos que de alguna manera remontar para poder considerar que hacemos investigación educativa como adultos, ¿no? Es un poco la problemática. Licenciada, ¿quisiera hacer algún comentario? Sí, me parece muy interesante. Bueno, yo creo que todos los que tuvimos el privilegio de conocer a don Pablo Latapie, todo el aporte que de hecho fue de los pioneros que pudieron hacer un entrelace entre la parte académica y la política pública, la parte gubernamental. Yo creo que falta una política pública que incentive la investigación, una investigación que responda a las necesidades locales de la práctica educativa y que definitivamente CREFAL ha identificado la formación en investigadores y ahorita parte de nuestra oferta académica está enfocada en formar investigadores. Nuestro centro de investigación educativa, que era anteriormente nuestra biblioteca, precisamente es un centro donde incentiva el espacio para formar investigadores y que puedan retroalimentar con el acervo que tiene CREFAL en su archivo histórico, ¿no? Entonces, la participación también de los colectivos docentes en poder contribuir a la investigación me parece algo también que en este foro del COMIE ha dado como un énfasis importante, que los colectivos participen con los investigadores para poder hacer propuestas que vayan con la realidad educativa. Sí, yo creo que, bueno, aparte, digamos, de esos problemas que mencioné,
nosotros tuvimos la oportunidad de pedirle al OCDE que nos hiciera una de estas revisiones sobre la relación entre investigación educativa y desarrollo educativo en el país. Y pues mandaron un equipo de expertos, no de OCDE, sino de diferentes instituciones en el mundo, especialistas en esta relación, y vinieron a México. A mí me tocaba estar representando a México frente a OCDE entonces, y a mí me pareció muy importante que viniera el OCDE, justamente por la presencia del COMIE, que a mí me parecía que era una cosa muy especial, única en el mundo, no el que exista una asociación de investigadores, sino el que generen estados del conocimiento cada 10 años. Porque de hecho, pues uno debería de pensar que si uno, en lugar de tener que leer toda la investigación producida en 10 años, puede en un tomo enterarse, ¿verdad?, de cómo está el estado del conocimiento en el país sobre un tema, pues eso tendría que informar la política pública de una manera mucho más eficiente, eficaz, ¿no? Entonces a mí me parecía muy interesante que vinieran a analizar ese caso, ¿no? Entonces vinieron, hicieron un estudio, pues yo digo que a pesar de que fue una visita de un par de semanas de un equipo de 4 personas, hicieron un estudio muy a profundidad. Y bueno, ellos descubrieron cosas bien interesantes. Por ejemplo, entre las cosas que descubrieron es que México es un país todavía de educación básica, digamos, el 85% de la matrícula está en educación básica, y la investigación educativa está al revés, el 85% centrada en educación superior, ¿no? Y la razón de eso es que pues para los investigadores es más fácil investigar su propia realidad, porque hay escasos recursos para hacer investigación, y bueno, pues no tienen que salir a campo porque pues tienen su objeto de estudio ahí mismo, ¿no? Entonces, bueno, por razones económicas hacen más investigación sobre educación superior que sobre educación básica, y tenemos excelentes investigadores en educación superior, pero desproporcionados, ¿no? O sea, demasiados para la manera como está distribuida la investigación educativa. Otra cosa que nos dijeron, pero que nosotros ya sabíamos, era que pues, está concentrada la investigación en el DF, un poquito en Guadalajara, no en Monterrey, curiosamente, ¿no? O sea, en aquella época, pero muy mal distribuida la investigación educativa en el país, y eso pues es malísimo, porque no estamos retroalimentando las problemáticas locales, ¿verdad?, ni tomándolas como objeto de estudio. Entonces ese yo creo que es un problema serio. Y lo tercero que hicieron ver es esto que de alguna manera ya comentaba: no hay plazas, o sea, no hay relevos, digamos, no hay relevo generacional de la investigación. Aunque hay gente formada, lo que no hay son plazas. Entonces los jóvenes no están entrando a hacer investigación, y la edad promedio de los investigadores pues está crece y crece y crece, ¿verdad? Entonces ese es un problema también, yo creo que muy serio, ¿no? Entonces creo que son de las cosas que, por ejemplo, si los investigadores pueden empezar a relacionarse con los docentes y se puede empezar a hacer una investigación con su participación, pues algunos de estos problemas se van salvando. Por ejemplo, podemos empezar a distribuir geográficamente mucho mejor la investigación, podemos empezar a preocuparnos más por la básica que por la superior, para equilibrar un poco el asunto, y podemos meter gente joven, ¿no?, a formarse como investigadores. Sí. Con esto que usted comenta, bueno, pareciera ser que se confirma una de las críticas que muchas veces se hace tanto a las políticas públicas, a las políticas educativas, como a la investigación educativa, de que muy frecuentemente parecieran seguir caminos divergentes, y que en vez de que la investigación educativa sea tomada en cuenta por las políticas públicas y por las autoridades para resolver muchos de los problemas educativos que aquejan a México y la región latinoamericana, pues que en realidad pareciera ser que no se escuchan entre sí, que no hay un diálogo ni puntos de conciliación. En esta perspectiva, usted, ¿cuáles considera que pudieran ser algunos elementos o algunos referentes para que ocurra una mayor convergencia entre la investigación educativa y las autoridades y el ámbito de las políticas públicas? Sí, este es un asunto muy estudiado. A mí me sorprendió mucho cuando finalmente vinieron estos expertos a analizarnos, que eso que yo pensaba que era el gran aporte de México, ¿no?, que eran los estados del conocimiento, sobre todo para que lo leyeran quienes están tomando decisiones sobre no estaba funcionando. O sea, no estaban leyendo ni siquiera esa síntesis, ¿no? O sea, no, como que no hay un interés de parte de quienes toman las decisiones por conocer lo que la investigación educativa tiene que decir. Y al revés, ¿verdad? O sea, los investigadores educativos están en su asunto, los incentivos que reciben los obligan, digamos, a estar muy concentrados en la producción y poco concentrados en el diálogo y en la difusión del conocimiento y en la traducción del conocimiento que están generando. Y entonces hay ahí pues una brecha, ¿no?, una brecha muy, muy importante que no se ha podido zanjar. Quienes han estudiado esto dicen que, bueno, que esa relación nunca es lineal ni automática, ¿no? O sea, que no es porque quieran los políticos acercarse, o al revés, los investigadores quieran acercarse, que se va a dar la relación, sino que se necesitan mediaciones, ¿no? Y entonces que más bien lo que hay que hacer es fortalecer esta capacidad de mediación.
Una mediación muy importante es justamente la traducción, porque el lenguaje de los académicos a veces puede ser un lenguaje muy rebuscado que no atrae la lectura, digamos, o sea, no es que no lo puedan entender, sino que se cansan de leer, porque realmente es un lenguaje pues muy académico, ¿no? Muy de la jerga del grupo, y entonces, bueno, la mediación en parte implica pues traducir, ¿no? Pero por otro lado también hay otra mediación, por ejemplo, muy importante, que es lo que ocurre entre la información y la interpretación de la información. Por ejemplo, voy a poner el caso de la evaluación, ¿no? Así, cuando el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, empezó a funcionar, ellos empezaron a producir información sobre nuestro sistema educativo, ¿no? Y entonces, pero bueno, la información se supone que era para el consumo de quienes tomaban las decisiones, y sin embargo no había necesariamente este tránsito entre la información y eso qué me significa a mí para tener que tomar decisiones. Entonces hay otra mediación que se necesita, es de la información a lo que, digamos, a la interpretación que les sirve a los políticos, ¿no? Que es algo que nadie está haciendo. Por ejemplo, de las bases de datos, lo que estaba comentando, ¿qué nos dicen esas bases de datos acerca de la problemática educativa nacional nuestra? Claro. ¿No? Bueno, no hay nadie que haga esa traducción, esa interpretación, y entonces pues eso no les está sirviendo a nuestros, ¿no? Y luego, bueno, pues también una mediación, yo creo que la más importante de todas es pues esta necesidad de no pensar que es del investigador al político, sino que es del investigador a la sociedad, y de la sociedad vía presión por la participación social a la toma de decisiones, ¿no? Como único camino, pero como un camino muy importante, ¿no? Entonces esto implica necesariamente que los investigadores se relacionen con la sociedad organizada en materia educativa, cosa que tampoco ocurre mucho, ¿no? O sea que también es una cosa que se tiene que favorecer. Entonces, bueno, yo creo que también los intentos de acercamiento directo pueden servir muchísimo. Esta comisión de las que les hablaba del OCDE acabaron recomendando la constitución de un foro permanente que estuviera constituido por funcionarios, investigadores y CONACYT, ¿no? Financiadores de la investigación, de alguna manera, donde los funcionarios pudieran realmente comunicar cuáles son los problemas que les inquietan y respecto de los cuales quisieran saber más para poder tomar mejores decisiones, pero los investigadores también le pudieran decir a los funcionarios: oye, pues es que aquí hay investigación y hay información que es muy importante, que a ti ya te puede servir en este momento que la estás necesitando. Y el financiador pudiera decir: bueno, aquí hay obviamente una laguna y hay que favorecer este tipo de investigación, porque entonces, y ese foro permanente, desgraciadamente, que no era para nada costoso, pero ya ocurrió esto muy a finales del sexenio anterior, y entonces ya la decisión no se pudo tomar. Con 4 millones de pesos anuales eso podía funcionar, ese foro se podía, con una secretaría chiquita, ¿no? Se hubiera podido organizar. Bueno, todavía está la propuesta, yo creo que en el tapete, y puede ser retomada en algún momento, ¿no? Entonces vemos que una vez más la voluntad política es un factor determinante para que las cosas sucedan y que pasen. De hecho, justo con lo que usted está diciendo, doctora, de los canales de convergencia y de interacción entre los cuerpos académicos e investigadores con los que toman las decisiones, con la política pública, el COMIE justamente es un espacio de convergencia, es donde puede haber un diálogo y puede haber también una traducción y una interpretación de lo que nos dice la investigación como datos estadísticos, cuantitativos y cualitativos, con lo que sirve para los indicadores y los criterios de cómo instrumentar una política pública que realmente responda a las necesidades reales de la comunidad. Y en ese tenor, el CREFAL está impulsando ahorita una formación que justamente es converger la política pública educativa, pero también la política en desarrollo social. O sea, cómo puede entrelazarse una realidad social de la comunidad, del ser humano, con una política pública instrumentada para responder a esa necesidad. Y en este esquema de poder hacer un diálogo abierto, el CREFAL como organismo internacional que puede interactuar con los gobiernos y con la parte académica, me parece que una sinergia con el COMIE pudiera dar una interacción de poder visibilizar lo que ya se está haciendo, y que los investigadores no nada más trabajen hacia arriba con la parte de gobierno, sino también con la sociedad civil, con los colectivos, con los docentes que están frente al grupo, que muchas veces ellos son los que tienen la respuesta a muchos de los problemas que tenemos en la política educativa.
Sí, yo creo que en este contexto de las mediaciones, los organismos internacionales juegan un papel bien importante, muy, muy importante, ¿no? Porque, claro, el lenguaje, o sea, hablan los dos lenguajes, ¿no? Y entonces pueden hacer este tránsito. Yo acabo de tener la experiencia de hacer una especie de estado del conocimiento sobre trabajo infantil y educación en México. Pero eso fue gracias a que la OIT trajo apenas, ¿verdad?, su programa de trabajo infantil, porque México lo invitó a la OIT para que ya trajera el programa. Y entonces OIT dijo, bueno, pues lo primero que hay que hacer es saber qué sabemos de esta relación que existe entre trabajo. Y obviamente una de las conclusiones de ese estudio es, pues no es solamente asunto de educación, ¿verdad? Aquí tiene que converger desarrollo social, la Secretaría del Trabajo, tiene que converger, sí, o sea, programas de alimentación, de salud, ¿no? De muchos, o sea, tiene que ser un asunto intersectorial. Y ahí el organismo internacional es quien puede hacer eso, ¿no? O sea, y ahí yo creo que ustedes también juegan como CREFAL pues un papel sumamente importante en ayudar a que estas mediaciones cuando son necesarias se puedan dar, porque desde la investigación sola eso no va a ocurrir, ¿no? Claro. Sí. La doctora Schmelkes y la licenciada Calderón han repetido en varias ocasiones el término COMIE. Estimados televidentes, se refieren al Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que en esta ocasión en la sede de nuestro CREFAL pues tenemos el orgullo, el honor de auspiciar el foro regional que se llama Investigación e Innovación en Educación. Entonces, con motivo de este foro, pues también aprovechamos para tocar el tema de la investigación e innovación educativa. Continuando con este diálogo, en México, como en muchos otros países de la región latinoamericana, pues hay un caudal muy diverso, muy amplio de experiencias educativas, que dan muestra fehaciente de la riqueza de la investigación en materia educativa que se realiza en toda la región. Sin embargo, pues a veces hace falta una mejor evaluación y sistematización de todas estas experiencias. En su visión, doctora, ¿de qué manera a través de la evaluación y sistematización sería necesario fortalecer que todas estas experiencias se puedan conocer, que se puedan en un momento dado incluso replicar en otros contextos? ¿Por qué es importante la evaluación y sistematización educativa? ¿Y qué tipo de evaluación y sistematización en su perspectiva sería importante fortalecer en la región latinoamericana? Sí, bueno, yo creo que justamente la transformación educativa, lo que nos permite aspirar a mejorar, se da gracias a la innovación, ¿verdad? Si no hubiera innovación, pues entonces no sería posible ser mejores en educación. Y estos programas justamente lo que hacen es innovar, ¿verdad? Es decir, bueno, aquí hay algo que nunca se ha hecho y que parece necesario, cuando menos en este contexto, y pues vamos haciéndolo, ¿no? Y muchas de estas experiencias son muy exitosas porque parten de un muy buen diagnóstico, porque se han preparado para poder enfrentar los problemas, las causas de los problemas que encontraron, y porque en el desarrollo han podido ir como mejorando sus métodos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que a mí me parece que esta relación entre innovación e investigación tiene que ser muchísimo más estrecha, que sí la investigación educativa tendría que estar dando cuenta de las innovaciones que ocurren en educación, y no nada más como programas, también las que ocurren en las escuelas y en las aulas, ¿no? Porque pues eso es justamente lo que nos da la esperanza de poder mejorar la educación, ¿no? Entonces yo pongo como ejemplo un poco el caso de Escuela Nueva, que es esta experiencia que hubo en Colombia, ¿verdad?, de llevar a las escuelas rurales una manera completamente diferente de educar, que estaba basada en un diagnóstico de dónde estaba la problemática de la falta de aprendizaje o la falta de acceso a la escuela de los niños en las escuelas rurales. Esa innovación fue muy estudiada, muy evaluada, ¿no? Y las evaluaciones sistemáticamente que venían de diferentes lados daban resultados similares, ¿no? Es una experiencia que realmente vale la pena. Colombia, cuando Escuela Nueva estaba en su auge, fue el único país de América Latina donde las escuelas rurales tuvieron resultados de aprendizaje superiores a las urbanas, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que es la mejor evaluación de Escuela Nueva. Y gracias a esas evaluaciones, ¿no?, que se hicieron sobre esta innovación tan importante, pues Escuela Nueva está ahora en todo el mundo, curiosamente menos en Colombia, que ya se canceló. Pero Escuela Nueva está en todo el mundo, digamos, hay como la posibilidad justamente de dar el salto de escala, de replicar, ¿no? Obviamente adaptando, nunca replicando de la misma manera porque eso no es posible, ¿no? Pero las evaluaciones son las que lo permiten. Y como Escuela Nueva, pues hay muchísimas otras experiencias. México tiene, ¿no? O sea, comentábamos el caso de la educación inicial, por ejemplo, que es una experiencia mexicana, propiamente mexicana, que ha dado excelentes resultados, que también ha sido muy evaluada, poco difundida la evaluación, desgraciadamente. Los cursos comunitarios de CONAFE, que también es una forma diferente de enfrentar el multigrado que tanta falta nos hace en América Latina, ¿no? Entonces hay muchas más que tendrían que ser también evaluadas, pero y sobre todo
difundidas, ¿no? O sea, dadas a conocer, porque la gran diferencia entre escuela nueva y, por ejemplo, educación inicial o los cursos comunitarios de CONAFE es la difusión. Totalmente. Sí, yo creo que la sistematización nos sirve precisamente para poder visibilizar qué es lo que se ha hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cómo se ha implementado, y eso te sirve de referente para poder innovar. Y yo creo que así como Escuela Nueva, México ha tenido experiencias fabulosas que poco se han difundido y poco se han marcado con el sello mexicano, que falta de esta sistematización ha imposibilitado que también México exporte modelos educativos exitosos y no nada más importemos. Y parte de la importancia de la sistematización pues es el poder tener este intercambio y poder generar programas que te permitan mejorar en base a una experiencia ya existente, probada y estudiada. Y bueno, y con esto también va muy de la mano la evaluación. En la medida que tengamos una cultura de evaluar nuestros propios programas, nos permite no empezar de cero cada periodo gubernamental, sino aprender de lo bueno que se hizo y seguir para adelante. Yo creo que es la medida de que los países latinoamericanos y principalmente México va a poder avanzar en tener una calidad que sea incluyente y que sea accesible y que parta de lo que ya hemos avanzado, ¿no? México y los países de la región latinoamericana en general presentan, como usted bien sabe, graves problemas de rezago educativo. De hecho, se habla de que en promedio es aproximadamente una tercera parte de la población de la región latinoamericana. En este contexto, las autoridades educativas, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, pues enfrentan el reto de cómo articular mejor sus esfuerzos para ofrecer nuevas alternativas que puedan enfrentar esta problemática. En su perspectiva, ¿cuál sería el papel de la educación de jóvenes y adultos hoy día en la región latinoamericana y de qué manera podría buscar dar respuesta a esta problemática? Sí, bueno, ese es un problema muy serio, ¿verdad? Porque desde luego que la educación de jóvenes y adultos es absolutamente estratégica, central, fundamental por muchas razones, ¿verdad? Los jóvenes que no están escolarizados generalmente ya no es porque no fueron a la escuela, sino porque fueron excluidos de la escuela. Y entonces es como muy complicado volverlos a incorporar en un proceso escolarizado y es necesario encontrar formas distintas de atraerlos a un proceso educativo que les permita insertarse productivamente, creativamente en la sociedad. Y bueno, estamos viendo qué sucede cuando no atendemos a los jóvenes, ¿no? O sea, estamos en el caso mexicano, la violencia y todo lo demás que estamos viviendo en gran parte se debe a que estos jóvenes están desencantados, ¿no? O sea, con la escuela, con la sociedad, y entonces son presa fácil del crimen organizado. Entonces, atender a los jóvenes y encontrar la manera de poderlos atender sabiendo que son rechazados de la escuela, creo que es una prioridad pero fundamental. Yo creo que la gran diferencia entre los países latinoamericanos y Cuba, por ejemplo, ¿no? Es que Cuba sí supo atender a sus jóvenes. O sea, Cuba siempre tuvo algo que los jóvenes hicieran que para ellos fuera satisfactorio, que fuera de servicio a los demás, ¿no? Y entonces ahí aunque no tengan trabajo, digamos, eso no es lo importante es que se sientan personas útiles a la sociedad, satisfechas y que estén formadas para poder ser creativos, ¿no? en su sociedad. Entonces, creo que eso es absolutamente básico, tenemos que atender a nuestros jóvenes, ¿no? Y respecto de los adultos, pues lo mismo, ¿verdad? O sea, yo cuando comparo lo que sucede con los niños indígenas, pertenecen a hogares con 5 veces más padres analfabetas que los niños no indígenas. Y pues es evidente que ahí hay una diferencia enorme en la capacidad educativa que tienen esas familias y de la relación con la escuela que tienen esas familias respecto de las que sí fueron a la escuela. Los indígenas que no fueron a la escuela, que son analfabetas y que son 5 veces más analfabetas que los no indígenas, ¿no? Pues no saben ni siquiera qué pedirle a la escuela, cómo exigirle, cómo no saben qué pedirle a sus hijos, en qué les ayuden, porque saben que eso es lo que aprendieron, no tienen esos puntos de referencia, ¿no? Entonces, este efecto intergeneracional de la educación, lo que un adulto educado puede hacer para que sus hijos sean más educados que él, ¿no? Es absolutamente fundamental. Y si el padre tiene 0 educación, pues entonces va a ser como muy difícil que promueva una educación mayor para sus hijos. Entonces se genera pues este círculo vicioso de la pobreza, porque pues es la educación lo que permite salir legítimamente de la pobreza, ¿no? O sea, es solamente la educación legítimamente. Hay otras vías no legítimas, pero legítimamente pues solamente esa, ¿no? Entonces
pero desgraciadamente pues ni los recursos de la banca multilateral, ni los intereses de nuestros países han estado en la educación de jóvenes y adultos, ¿no? En gran parte, yo creo que el Banco Mundial tuvo mucho que ver en eso, ¿no? De convencer a los países que era más importante invertir en los niños que invertir en los adultos, como si fuera una disyuntiva, ¿no? O sea, porque creo que no es una disyuntiva, creo que hay que atender las dos puntas, ¿no? Y entonces, que bueno, pues vamos a esperar que los analfabetas se vayan muriendo, porque pues finalmente están concentrados en las edades mayores y después pues ya tendremos una sociedad educada, pero no es cierto. Porque si los padres no fueron educados, pues entonces los hijos no serán educados con la misma calidad. Entonces, obviamente que la educación de adultos, la atención al rezago, que a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, la atención a quienes no terminaron su educación básica, con una educación que les resulte significativo, que esté vinculado con procesos de cambio y de transformación posible en sus vidas personales y comunitarias, ¿no? Eso para mí pues tendría que resultar ser prioridad nacional, ¿no? Y los investigadores, curiosamente la investigación sufrió un poco el mismo asunto, ¿no? O sea, los investigadores que antes hacían investigación sobre educación de adultos abandonaron el campo y se fueron a la educación básica, porque ahí es donde están los recursos. ¿Cómo se le hace, verdad? O sea, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Entonces, creo que también hay un empobrecimiento, porque durante la época de la educación popular y de Paulo Freire, y cuando estaba el Mogral y cuando se creó el INEA en los 80s, que fue la época de auge de la educación de adultos, había muchos investigadores dedicados a la educación de adultos, y ahora hay muy pocos, ¿no? Entonces ahí yo creo que también este es un ejemplo de cómo se refleja pues la disponibilidad de recursos, la política pública en la investigación que se hace y en la manera como se desarrolla un campo, ¿no? Claro, justo hablar de exclusión es pensar qué modelo puede verse de manera integral y que puede cerrar este ciclo, porque no podemos ver a la educación segmentada, no podemos hablar o tener las disyuntivas, invertir en educación básica o invertir en educación media o invertir en educación superior. O sea, se debe ver la educación como un continuo donde podamos tener modelos que puedan implementar los aprendizajes intergeneracionales, porque realmente los padres de familia, los adultos, las madres en particular, son decisivas para el aprendizaje de los niños, y no nada más eso, son decisivas para que puedan darle una significación a la escuela, a los aprendizajes, y que esos aprendizajes puedan ser útiles para la vida. Y justo en este tenor, CREFAL ha aprovechado toda esta experiencia de los 60 años de investigación para hacer un modelo que pueda traducir una respuesta en mejorar el logro educativo de los niños que están desertando, de los jóvenes que están teniendo otras opciones de vida fuera de la escuela, y que eso repercute en problemas de inseguridad. Por un lado, invertimos cantidades estratosféricas en el combate a la inseguridad, pero por otro lado estamos dejando que fluya el agujero más grande, que es la deserción escolar. Y aquí en CREFAL, en colaboración con la subsecretaría, en los programas para mejorar el logro educativo, insertamos aprendizajes en familia, donde justamente tiene 3 factores importantes: los aprendizajes intergeneracionales, el trabajo intersectorial y la relación interinstitucional, en donde la escuela, la familia y la comunidad trabajan de manera sincrónica para poder hacer de esos aprendizajes significativos para la vida, para el desarrollo humano, pero también para crear ciudadanía, hacer una reconstrucción de la ciudadanía, donde estos aprendizajes permitan al ser humano ser más participativo en su comunidad. Y obviamente haciendo esta sinergia de aprendizajes significativos, la comunidad tiene mucho más potencial humano, recurso humano, que pueda resolver sus propios problemas locales. Doctora, ya nada más para cerrar esta emisión de nuestro programa, quisiera pedirle un último comentario acerca de su visión de la contribución del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe ante esta problemática de la educación de jóvenes y adultos que usted mencionaba. Sí. Bueno, yo creo que CREFAL está pues, en un sitio privilegiado realmente para poder pues, aportar, digamos, al desarrollo de este campo en la región.
Y yo creo que la razón fundamental es que es un organismo internacional y que puede trabajar con diferentes países desde diferentes perspectivas, aprovechando experiencias diversas y bueno, poniendo todo eso de alguna manera junto y enriquecer a los demás países. O sea, son como el Bosnia, ¿verdad?, de la experiencia nacional a la experiencia regional. Entonces creo que eso es como muy importante. Creo que también como organismo internacional, como decía antes, tienen esta posibilidad de dialogar pues con los agentes educativos, con los investigadores y con los que toman las decisiones, ¿no? O sea, que yo creo que pueden, porque manejan ese lenguaje, los tres lenguajes, pueden fungir como este vínculo, esta bisagra fundamental, ¿no? Y tercero, bueno, yo creo que fundamentalmente porque ustedes pueden tener propuestas de innovación, por ejemplo, la intersectorial, que me parece absolutamente fundamental. Yo creo que las políticas educativas del siglo XXI van a tener que ser intersectoriales. Claro. Yo creo que vamos a tener que empezar a pensar en problemas y no en disciplinas, o en problemas y no en sectores, ¿no? Y entonces, por poner otra vez el ejemplo del trabajo infantil, pues bueno, ¿por qué no tenemos una dependencia que atiende el trabajo infantil y que haga converger a todos los sectores que tienen que atender? Y entonces las políticas intersectoriales para mí son un área de innovación. Yo creo que una institución como CREFAL en el campo de la educación de adultos puede hacer muchísimos jóvenes, de los dos iban, en el campo de la educación intergeneracional y de la relación interinstitucional, interniveles, ¿no? O sea, yo creo que ahí pues ustedes están en una posición privilegiada para innovar, porque saben qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que nos va a permitir avanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, y a mí me da muchísimo gusto saber que CREFAL está nuevamente recuperando su rol regional, ¿no? O sea, que yo creo que durante un tiempo se había perdido y ahora se ve, ¿verdad? Yo cuando ahí en algunos países de América Latina, pues el CREFAL adquirió presencia de nuevo y eso me da muchísimo gusto porque esta función tan importante se va a poder realizar mejor en la medida en que efectivamente ese vínculo esté establecido, ¿no? Muchas gracias, agradecemos la participación en estos diálogos por la educación de la doctora Silvia Schmelkes, la licenciada Mercedes Calderón, y a usted, amable televidente, por estar aquí con nosotros. Se despide de ustedes un servidor, Emilio Coral. Muchas gracias. Gracias.